Poder estar en tu presencia, Señor, para adorarte, para glorificarte. En el nombre de Jesús, en esta noche, vamos a disponer nuestro corazón para escuchar palabra de Dios, palabra de vida eterna. En el nombre de Jesús, y bendecimos a todos aquellos que se van a unir a esta transmisión en esta noche. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, aquellos que en la distancia, tal vez, aquellos del interior del país que se unen cada noche a esta transmisión. Sí, aún aquellos hermanos, sí, de los países limítrofes que se unen también a esta transmisión para compartir juntos un tiempo con Dios, un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza, en el nombre de Jesús. En esta noche te vamos a presentar el que vale la pena. El que vale la pena va a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón en esta noche. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios de los cielos, el Eterno, aquel que está ahí cerca tuyo, que en esta noche quiere abrazarte, quiere bendecirte en el nombre de Jesús. Por eso ahí donde estás, comienza a hablar con Él, entregarle tus cargas, tus preocupaciones, tus angustias, tus enfermedades en esta noche. Comienza a hablar con el Dios de la gloria en esta noche. En el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más por habernos llamado de las tinieblas a su luz admirable. En el nombre de Jesús, en esta noche te vamos a dar gracias. Gracias, mil gracias a ese Dios grande, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que para Él nada es imposible. Lo que para nosotros sí, es imposible, Él lo hace posible. Por eso en esta noche vamos a hablar con Él, con el único fiel y verdadero, en el nombre de Jesús. Así que mientras se unen los demás hermanos, en el nombre de Jesús, esta noche bendecimos las autoridades, bendecimos a los siervos, las siervas que se comunican cada día, cada noche, ¿sí? a esta transmisión, aquellos que de alguna manera están unidos en oración, en esta hora intercediendo, orando. En el nombre de Jesús los bendecimos desde este lugar, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos y te damos la gloria en esta noche. Gracias, Señor, gracias, mi Rey, mi precioso, te exaltamos, Rey, nuevamente estamos acá en tu presencia, Señor. Oh, Santo, te bendecimos en esta noche. Oh, Santo, vos que estás del otro lado, vos que día a día nos sigues por las redes sociales, te bendecimos, que la gracia del cielo se desate en tu vida en esta hora. Oh, Santo, comienza a liberar, Dios de los cielos, comienza a obrar en cada vida, en el nombre de Jesús, para bien, Padre bueno. Deshacemos todo reino de las tinieblas en el nombre de Jesús Nazaret. Rompe todo lazo del cazador y toda peste destructora en el nombre de Jesús Nazaret. Desciende, Señor, como un fuego, como en el Pentecostés. Sí, Señor, como en el Pentecostés, Señor, visítanos en esta noche. Y visita a tu pueblo, visita a todos aquellos que están pasando tal vez una situación difícil de salud, difícil económicamente, difícil familiarmente. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en esta noche abrazalos ahí, comenzar a restaurar los corazones. Desciende como un fuego en cada hogar, en cada familia, Espíritu. Oh, Espíritu de Dios, comienza a tocar. En esta noche, ahí donde estás, si tenés una Biblia a mano, te invitamos, sea que te unas en esta noche, sea un tiempo con Dios, a un tiempo diferente, a un tiempo donde vamos a hablar del más grande, del creador del universo, del creador de la existencia misma. En el nombre de Jesús. Y ahí en tu Biblia abrí con nosotros en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, y vamos a tocar un tema importantísimo que tiene que ver justamente con la ira, ¿sí? Con el enojo. ¿Cuántas veces nos enojamos? ¿Cuántas veces nos airamos? Y vamos a ver, ¿sí? En base a la palabra de Dios, Señor, que Dios nos sane esa área. ¿Cómo tenemos que hacer para sanar esa área justamente? Amén. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra ese espíritu? El espíritu de la ira, el espíritu del enojo. Qué fuerte, ¿no? ¿Alguna vez
¿Vos viste alguna persona violenta, irada, enojada, que todos los días, no se podía contener? todos los días, Se desenfrenaba totalmente. todos los días. Prendo el televisor y ya estoy viendo personas enojadas, personas airadas, personas totalmente desenfocadas. Sí, Dios esto nos lo ayude, vemos. ¿no? Y ahí en 2 de Corintios Dios quiera capítulo que Dios en esta noche esté 5. trayendo sanidad Sí, Señor. en cada vida, en la área que En el nombre de necesitemos, Jesús. en el nombre de Jesús. Y ahí en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 de la palabra de Dios, Sí, Señor. dice así el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo o alguna, ¿cuántos están en Cristo? ¿Vos estás en Cristo? Amén, gloria Amén. a Dios, gracias Sí, al ¿cuántos Señor? más están en Cristo ahí del otro lado que se unen a esta transmisión? Yo estoy en Cristo y quiero compartir la palabra y quiero compartir un tiempo con Dios. Y esta palabra dice el apóstol Pablo: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas como Nuevas. nuevas. ¿Sí? Todos son hechas nuevas. Mira qué tremenda la palabra de Dios, cómo nos enseña, nos confronta la palabra, porque a veces esa cosa nueva casi que es semi nueva, no es nueva totalmente, porque estamos en un proceso, ¿sí? Donde Dios nos renueva cada día En la palabra, a través de su palabra. a través de la comunicación con Dios, hablando con Dios, ahí Dios nos revela a nosotros qué es lo que tenemos dentro sí, de nuestro Señor. corazón para Amén. sanarnos. Él es el único que tiene el poder, es el único que tiene el absoluto poder para escudriñar las mentes y los corazones. Por eso, cuando una persona llega a ser cristiano o cristiana, su conducta y personalidad deben pasar por ciertos cambios. ¿Sí? La conducta y la personalidad de la persona tiene que pasar por ciertos cambios cuando conoce de Jesús, cuando tiene un encuentro con el Señor, Ahí así viene como el lo cambio. tuvo Pablo. ¿Sí? Si no hablas con Dios, no escudriñas las palabras de Dios, no va a haber un cambio en tu vida. Tu carácter va a seguir igual y por ahí sí, peor. Porque cuando no está Dios, está otro gobernando nuestra Otro vida, espíritu. que casualmente no es Dios. Amén. Por eso uno de esos cambios tiene que ver con el carácter, justamente. Con el carácter, ¿sí? O la manera de ser de una persona. Un cristiano normalmente debe reaccionar de una manera cristiana. Amén. Amén, gloria a Dios. No debe perder el control. Pero a veces, ¿qué pasa en nuestra vida cristiana? Perdemos el control. Amén. Se pierde el control. Hay No es muchos fácil, no es fácil. cristianos aún, Sí, pastores, profetas, apóstol. ¿Cuántos perdemos el control? Y esto no debería ser así. No deberíamos perder el control. ¿Por qué? Porque la palabra dice que estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Gloria a Dios, gracias. Mira qué tremenda la palabra, cómo nos confronta. Y por eso en esta noche vamos a tocar justamente el tema de la ira y el enojo. El tema de la ira y el enojo. Sí, vamos a aprender cómo podemos, sí, librarnos de ese pecado a través de la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Y primero, el primer punto, vamos a ver cómo destruye la ira. ¿Sí? La destructividad de la ira. Lo que provoca la ira en la vida del ser humano, en la vida de la persona, en la vida aún de aquellos que han aceptado a Cristo. El pecado de la ira, el enojo. ¿Sí? Cómo destruye. Y vemos a través de la palabra de Dios que el primer hombre que descubrió el poder destructivo de la ira, ¿quién fue? Caín. El primer hombre. Conozco la historia. Tenemos la historia así ahí en el libro de Génesis capítulo 4 de la palabra de Dios. Dice la Biblia que Caín y Abel fueron los dos primeros hijos de Adán y Eva. Cuando llegaron a ser adultos, ¿sí?
Caín se hizo agricultor y Abel, que era pastor de ovejas. Ahí Génesis 4, versículos 1 y 2. El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Ella dijo: he aquí he tenido un hijo, con ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel se convirtió en pastor de ovejas y Caín en agricultor. Amén, ahí está. Sí, hace referencia justo a lo que venimos hablando. Sí, Caín y Abel fueron los dos primeros hijos de Adán y Eva. Cuando llegaron a ser adultos, ¿sí? Caín se hizo agricultor y Abel pastor de ovejas. Refiere el texto bíblico. Y tanto a Caín como a Abel se le había enseñado la forma correcta de adorar a Dios. ¿Sí? Sabía que Dios exigía ofrenda de un animal inocente como sacrificio por sus pecados. Sí, Señor. El Antiguo Testamento era así, ¿sí? Los sacrificios eran de animales inocentes, así que se ofrendaban al Dios de la gloria. Amén. ¿Sí? Sí, Por Señor. eso, pero cuando llegó el tiempo justamente de adorar al Señor, solo uno de los hermanos obedeció a Dios. Y dice la palabra que Abel trajo un cordero como ofrenda, pero Caín fruto de sus cosechas. Dios aceptó a Abel y su ofrenda, pero rechazó a Caín y su ofrenda. Y como resultado de esto, Caín se enojó mucho. Fíjate vos. Qué tremendo. Caín se enojó, se airó, estaba enojado aún con Dios y tenía envidia de su hermano. Ahí vamos a leer el versículo 3. Tal es la envidia que tenía Caín que se entristeció, entró en un estado triste, de tristeza. Fíjate vos, la ira también atrae la tristeza. Lo que produce, ¿no? Vamos a leer el versículo 3, 4 y 5. El querer ser reconocido. Amén. Abel también llevó las mejores crías de sus ovejas. El Señor aceptó a Abel y a sus ofrendas que le trajo, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho. Se entristeció. Fíjate vos, como un espíritu trae a otro. Dice que Caín se enojó mucho. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque sintió como celo, envidia de su hermano. Sí, se sintió menos valorado tal vez. Tal vez se sintió menos valorado. O el orgullo, también habla de orgullo. También. El querer un reconocimiento. También. No darle lugar a otro. Y como consecuencia de eso, ¿sí? Nace lo que es el enojo, la ira. La ira. ¿Sí? Y Dios le advirtió a Caín de las consecuencias de su ira. Dios siempre nos advierte, Dios siempre nos habla antes de que sucedan las cosas. Y así también Dios, ¿sí? le habla a Caín, ¿sí? de las consecuencias de su ira. Y el mensaje de Dios para Caín, ¿cuál era? Vamos a leer el versículo 7. ¿Cuál era el mensaje que Dios le estaba dando a Caín? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Wow. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Ahí está. Dios siempre nos previene. Dios siempre nos habla antes de que nos sucedan las cosas. ¿Sí? Esta versión dice: cuidado, tu ira es como un león esperando a tu puerta. O el enojo. Podemos decir: cuidado, tu enojo. Tu enojo es como un león esperando a tu puerta. Debes controlar tu enojo o tu ira, o ella te controlará a ti. Qué tremendo. Impresionante. Pero vemos que Caín, ¿sí? no respondió a las advertencias de Dios, como muchas veces, si no atendemos a las advertencias de Dios. Y por eso a veces nos pasa lo que nos pasa. No podemos salir de la pobreza. No podemos salir de la miseria, no podemos salir de la escasez,
¿Y cuántas cosas más? Y no queremos escuchar el consejo de Dios. Porque no escuchamos las advertencias del Señor. Como el Señor es bueno, Dios es bueno y nos habla, nos advierte lo por venir. A Caín se le advirtió, se le habló. Fíjate, Caín, ¿sí? Un siervo de Dios. Dice, tu ira es como un león esperando a tu puerta. ¿Cuántos tienen esos leones que están esperando ahí a la puerta, que están al acecho? Se están esperando que se despierte el pecado de la ira, del enojo. ¿Para qué? Para destruir a la persona. Por eso la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar o a quién hacer caer de la gracia de Dios. Y vos fíjate qué tremendo, dice que se enojó mucho, estaba airado, y ese celo hacia su hermano, ¿sí? Hacia su hermano Abel, se transformó en ¿qué? En odio. Tremendo. En odio. Fíjate cuántos ya espíritus entraron. ¿Por qué? Por un enojo. Tremendo. Por sentirse tal vez menos, por sentirse despreciado, ¿sí? Por no sentirse valorado. Se desequilibró totalmente. Totalmente. Se desenfocó. Y la palabra, ¿sí? Dice que un día en que Caín y Abel estaban juntos en el campo, Caín se levantó contra su hermano. ¿Y qué pasó? Lo asesinó. Tremendo. Ahí en el versículo 8, vamos a leer el versículo 8. Caín le dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Cuando llegaron, Caín atacó a Abel y lo mató. Entró la traición, el mismo hermano traicionó, con engaño lo llevó, lo apartó al hermano para, o sea, cuánto espíritu, vengarse de él. También qué tremendo. Y ahí vemos, ¿sí? El primer hombre nacido de mujer en este mundo se hizo asesino, se convirtió en un asesino. ¿Por qué? Porque no controló su enojo, porque no controló su ira. Y cuánto hoy, ¿sí? Vemos ahí en la televisión, aún tal vez en nuestro barrio, tremendo, vemos, ¿no? gente enojada, airada, violenta, cometiendo cualquier tipo de atrocidades. ¿Cuánto sin más? Desenfreno, digamos. Vos fíjate que este Caín mató a una persona porque no pudo controlar su enojo. Y no era cualquier persona, era hermano de sangre y hermano de la fe. Por eso, igual a Caín tenemos el león de la ira dentro de nosotros. Muchos dicen que no me salga el Chucky para afuera. Y yo digo así, Señor, sostené mi Chucky. ¿Cuántos tienen ahí el Chucky que está agazapado? Que está repente esperando el momento para activarse. Por eso tenemos que tener cuidado que el Chucky no se active, que ese león no se despierte. Por eso decirle a tu león, a ese que está dentro tuyo, dormite y no te despiertes nunca. Amén, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Sí, por eso, igual que Caín, tenemos al león de la ira dentro de nosotros. Debemos controlarlo. O de lo contrario, ese león nos va a terminar controlando a nosotros y vamos a cometer cualquier tipo de atrocidades. Sí. O si no controlamos el Chucky, y si el Chucky sale para afuera, mata, como destruye. Este le salió, destruye familia, destruye hogares, matrimonio, destruye ministerio, destruye. ¿Cuántas cosas? Sí, Señor. Es tremendo. ¿Sí? Por eso debemos controlarlo, o el pecado del enojo, de la ira nos controlará a nosotros. O pedir ayuda, ¿no? O pedir ayuda. En este caso, una ayuda espiritual a tu líder, pedirle ayuda de que vos no podés contener tu ira, que te ayuden, que estén ayudando, orando. Amén. Por tu vida para que haya un cambio, ¿no? Amén. Por eso esta palabra así, Dios no nos ha dicho que nunca debemos enojarnos. Dios no dijo eso. Si Dios dijo a ustedes nunca se van a enojar, no dijo de esa manera, pero nos advierte en la palabra. El Espíritu Santo en esta noche nos advierte, nos habla, ¿sí? Del peligro de la ira, del peligro,
sí, de descontrol, el peligro de no controlarnos. Ahí Efesios 4:26, vamos a leer. Lléname de nuevo. Una palabra muy conocida. Qué bueno que te llene de espíritu. Efesios 4, versículo 26 de la palabra de Dios. Efesios 4, versículo 26. Sí, Señor, no permitan que la ira los haga cometer pecado, que la noche no los sorprenda enojados. Amén. No permita que el enojo, no Sí, permita Señor. que la ira, dice la palabra de Dios, no haga cometer pecado. Como Dios ya sabía que nos está ¿Cuánto advirtiendo, tenemos ¿no? que controlarnos? Amén. ¿Cuánto? ¿Sí? En el- Ahí el Efesios 4, versículo 31 y 32, vamos a leer. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Quítense de ustedes toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias, malicia. Sean amables y considerados unos con otros, perdonándose como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Quítense, dice. Quítense de vosotros toda amargura, ira. Amén. Sí, O sea, Señor. el enojo. Quítense, dice la palabra. Y la gran Santo. pregunta, ¿hemos desarraigado ese espíritu? Aleluya. Ese espíritu de enojo, ese espíritu de ira, ese espíritu de la vieja naturaleza. De la vieja naturaleza. Por eso Yo te dice, digo, vos, seguí orando y seguí leyendo la Biblia, que no te Amén. salgas chuki. gloria a Dios. ¿Sí? También tenemos otro texto para afirmar lo que estamos hablando. Ahí en el Salmo 4, versículo 4, Sí, Señor. dice, temblad y no pequéis. Dice, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama. ¡Wow! ¡Qué tremenda esta En la palabra! cama tenemos que, cuando estamos tranquilos ahí, Meditar. meditamos lo que Pensar. hicimos mal Amén. para Ahí cambiar. el Salmo 37, versículo 8. Sí, Señor. Yo lo voy a leer en mi versión, mientras vos lo buscás. El Salmo 37, versículo 8 dice así la palabra de Dios. Deja la ira. Deja, dice la palabra. ¿Qué es dejar? Dejar es tener algo y soltarlo y no agarrarlo más. Dice, deja la ira o el enojo. Dice, las dos cosas. Deja la ira y desecha el enojo. No te existes en manera alguna a hacer lo malo. Fíjate, si Dios no te advierte, si Dios no te habla. Mi versión dice, no te exalte, no te moleste, no dejes que tu ira te llene a ti también de hacer cosas malas. Ahí está. Qué La ira te hace tremendo, hacer cosas malas. qué tremendo que es el espíritu de la ira, del enojo. ¿Por qué? Porque te lleva a hacer cosas malas. Te incita a hacer cosas malas. Te desenfoca y perdés el equilibrio. Por eso, como leímos al principio, dice el que está en Cristo. El que está en Cristo ya desechó la ira, desechó el enojo. ¿Por qué? Porque esos espíritus los van a conducir a hacer cosas malas, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Cómo Dios nos habla, nos advierte. Y en el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 23, seguimos afirmando esta palabra. Yo lo leo en mi versión, Reina Valera. Dice, el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado, la lengua detractora. Fíjate qué impresionante la palabra de Dios. Sí, Señor, desciende como un fuego. ¿Qué dice el versículo 23? Santo, el viento que sopla del norte trae la lluvia, el chisme trae la furia. El enojo, el chisme. El chisme también entra ese espíritu, Qué entra tremendo. un montón de Por espíritus eso en la qué ira, ¿no? importante es también desarraigar el espíritu del chisme. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que trae ¿qué? Furia, Furia. ira, enojo. Entra todo, si Todo. empezamos con el chisme, no nos bendice.
Qué tremendo. Ahí tenemos otra palabra en el libro de Santiago. Sí, Señor, Santiago, desciende capítulo como un fuego 1. en esta noche, papá. Oh, sí, Señor. El libro de Santiago. Gracias, Jesús, te adoramos. Santo Te bendecimos. Espíritu, Gracias por tu palabra que nos está enseñando en esta noche. Grandes verdades. Santiago 1, versículo 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira o el enojo del hombre o la mujer, ¿sí?, dice, no obra la justicia de Dios. La mía dice: el que vive enojado no puede vivir como Dios manda. No puede vivir como Dios manda. Fuerte, ¿no? ¿Y cuántos hay que todavía se enojan? ¿Cuánto hay que todavía se airían? ¿Cuánto hay que todavía se enfurecen? ¿Cuánto nos tienen que enseñar la palabra de Dios? Por eso la ira, el enojo, la furia, ¿sí?, es la más violenta de las emociones humanas. Tremendo, ¿no? La más violenta. Tal es así que produce muerte. Fíjate lo que hizo Caín, asesinó a Abel. Asesinato, produce asesinato, digamos. Gloria a Dios. Oh, santo. Podemos decir más, que la ira está ahí pegado, es amiga del pecado prácticamente. Son socios. Es una sociedad. Por eso la palabra de Dios nos dice: sé bueno y no peques. Por eso la Biblia nos habla, nos advierte, como leímos en los versículos anteriores. Cuánta advertencia de parte de Dios. Y Dios nos quiere sanar. Que no. Y cuántos hermanos, cuántas hermanas se enojan y dejan ministerios. Tremendo, ¿no? Porque o se olvidan de lo que Dios hizo en su vida. Porque Dios hace cosas grandes en nuestra vida. Y por un enojo, un chisme o algo, se apartan de los hermanos, echan la culpa a la iglesia, a los pastores, a los líderes. Y no es así. Es que nos falta sanar el corazón. Y eso es producto de la vieja naturaleza. ¿Sí? O sea, no estar en Cristo, no ser nueva criatura, regenerada por el Espíritu Santo. Ahora, hay algunas cosas que podemos, ¿sí?, hacer con nuestro enojo, con nuestra ira, con nuestra furia. ¿Sí? Y lo primero es que podemos expresarla. Muchos expresan el enojo, expresan la ira, pueden expresar la furia. ¿Sí? Y cuando ese enojo, esa ira está fuera de control, cuando está fuera, hace gran daño, hace estrago. ¿Sí? Cuando nos enojamos tanto que deseamos arremeter contra alguien, cuando estamos enojados, cuando estamos airados, cuando estamos furiosos. Y ojo que la ira, la violencia o el enojo no te deja dormir, dice la Biblia. Y ahí es justamente donde estamos cometiendo ahí donde un gran pecado. Tenés una batalla en la mente. Y vos fíjate que Dios no le perdonó a Caín su pecado. Mirá qué tremendo, ¿sí? Y a veces cuando esa ira está fuera, está, ¿no es cierto?, mostrándose exteriormente, en el mundo dicen: la persona está descontrolada, perdió el control, está fuera de control. Qué tremendo. Y muchos dicen: está loco, y lo internan en un loquero. Y a veces hay personas que demuestran su fuerza, ¿sí?, a través del descontrol. Cuando están descontrolados, miden sus fuerzas con otros. Mirá qué tremendo, ¿sí? Miden sus fuerzas, ¿sí?, cuando están descontrolados, cuando están enojados, cuando, viste que los que se enojan, los que están enfurecidos, tienen una fuerza adicional. Sí. Una fuerza extra. Y la ciencia dice que eso es esquizofrenia también. Perdemos el control, ¿sí? ¿Y eso qué es? Señal de que de debilidad. Señal de debilidad, ¿sí? La Biblia, ahí en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 9, sí, tenemos una palabra, Señor, para afirmar esto que estamos hablando en esta noche. Estamos tratando este tema. Eclesiastés, capítulo
7, versículo 9 de la palabra de Dios. No te enojes con facilidad, porque el enojarse es una tontería. No te enojes con facilidad. Porque una vez que te arrepentí, ya hiciste algo inadecuado y ¿dónde estás parado? Amén. Te lastima, te pone mal, la situación te pone mal porque reflexionás y dices, ¿cómo puede ser esto? Que Es tremendo. reaccioné de esta forma, le hice esto a mi hermano, Dios. Porque vos fijate que la historia de Abel es como que cuenta que Caín se arrepintió en un momento dado. Sí, tremendo. Y ahí, sí, esta versión dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, a enfurecerte, a airarte, no te apures. ¿Cuántos hermanos que hay, hermanas que, sí, al menor ya Chao. le floreció la ira, le floreció el enojo y se nota. Por ahí hay Y se hermanas nota. que te están en la iglesia y dicen, si viene fulanita yo no vengo, Ahora, hay personas que se enojan y expresan su enojo abiertamente. Es notorio eso. Nos damos cuenta, está enojado, está enojada. Se expresa el enojo, se nota En la cara se en el refleja. rostro, en la mirada. ¿Sí? No se puede contener, es tremendo cuando agarra esa ira, esa violencia. Otras personas tienen los mismos sentimientos de enojo, de ira, de furia, sí, pero lo guardan, se lo guardan. Tenemos los dos tipos de personas, los que lo expresan al enojo, a la furia, a la ira, y están los otros que se guardan todo. ¿Viste? Sí, Personas que se señor. guardan todo, que no demuestran que están enojados, que están airados, que están furiosos. Pero explotan por otro lado. Claro, y la ira, esa bronca, ese Enferma. odio, ese enojo, ¿sí? Eso que se guarda dentro, ¿qué hace? Nos hiere, Nos causa enferma. heridas, se convierte en amargura, en resentimiento. ¿Sí? Puede causar hasta depresión y también muchas enfermedades físicas. Tremendo, ¿no? Lo Por que eso, hace la ira. como dice la palabra de Dios, tenemos que desechar la ira, desechar el enojo. Amén, sí, Señor. ¿Sí? Lléname de nuevo. Y la mejor manera que existe, ¿sí?, para tratar con el sentimiento del enojo, con el sentimiento de la ira, el mejor método, ¿cuál es? Hablar con quién? Con Dios. Con Dios. Tener Hablar un con el Rey de encuentro Reyes con y Señor de Señores. Hay Dios en nuestro cuarto, ahí es donde Dios nos revela, ¿no? ¿Por qué? Su carácter. Porque, o sea, es una buena forma de desahogarnos sin pecar. Hablamos con Dios, le contamos a Dios qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos hizo enojar, Sí, qué es lo Señor. que nos hizo enfurecer, qué es lo que nos hizo airar, llevárselo Gloria a a los Dios. pies de Cristo, desahogarnos con el Señor. Porque el Señor es bueno, va a estar presto ahí. Allá donde la intimidad, donde Dios nos sana, donde nos quebramos, donde lloramos. Ahora, ¿por qué? Porque Dios nos conoce. Sí, Señor. Él, nuestro Creador, nos conoce y siempre va a ser compasivo con nosotros. Él nos ama, es misericordioso. El solo estar en la presencia de Dios, del Altísimo, sí nos ayuda ¿a qué? A calmarnos. Gloria. Vos fíjate, si estamos enojados, si estamos airados, si estamos enfurecidos, entramos en la presencia de Dios. Esto me hace acordar a David y a Saúl, cuando Amén. David tocaba el arpa para que Saúl no se enoje, le calme. Le calmaba los ánimos. La alabanza, la música lo calmaba, ¿no? Amén. Es muy... También cuando vamos a la presencia de Dios, a exponerle a Dios nuestro enojo, nuestra ira, nuestra bronca, ¿sí? Eso también nos hace ver las cosas después de una manera diferente. Cuando salimos de la presencia de Dios, ya vamos a ver diferente. Amén. Sí, sí. Vamos a ver que el problema no era tan grande como era al principio, como lo estábamos viendo, porque a veces vemos
vemos que el problema es grande y tal vez el problema no es grande. Por ahí el enemigo no hace. Ese es el león. Ese león que está ahí. El Chucky que está dentro te habla. Y te hace creer que el problema es grande y te hace enojar y te hace airar. Y no sirve de nada porque perdés muchas cosas. Por eso, ¿sí? Cuando salimos de la presencia de Dios nos damos cuenta, ¿sí?, de que lo que nos molesta tanto en realidad no era tan importante. No era tan importante. No era para que los tomes tan a la tremenda. Amén. Sino a veces una comunicación, una conversación. Por eso debemos luchar contra el pecado de la ira, contra el pecado del enojo. Tenemos que luchar contra eso. ¿Sí? Cuando perdemos el control, solo queda una cosa por hacer. ¿Y cuál es? Ir a la presencia de Dios. Sí, ir a buscar el rostro de Dios. Aleluya. Es confesarle al Señor y confiar en que la sangre de Jesucristo nos va a limpiar de todo pecado. Sí, Señor. La sangre de Cristo. Bendito eres, Señor. ¿Sí? Y si hemos ofendido o herido a otras personas, ¿qué tenemos que hacer? Ir y pedirle perdón. Ir y pedirle perdón. Nos manda el Señor, ¿no? Pedir perdón. Pero, la sanidad en el perdón. Pero dejar pasar un tiempito, no en el momento. Dejar que se calmen las aguas, que pase un tiempo prudencial, después ir y enfrentar la persona y decir, mira, yo te pido perdón porque te lastimé, porque tal vez te herí, o tal vez equivocadamente dije lo indebido. ¿Cuánto más nos enseña el Señor? ¿Sí? Otro punto importante, que tenemos que buscar la causa de ese enojo, de esa ira. Porque nosotros nos damos cuenta cuando viene ese sentimiento de enojo, ese sentimiento de ira, ese sentimiento que estamos enfurecidos, pero tenemos que nosotros mismos buscar cuál es el causante principal de por ¿A qué dónde está la causa, ¿no? que nos hace airar tanto? Porque no sirve de nada venir y confesarle al Señor, Señor, perdí el control, me enojé, me iré. Y después, ¿qué pasa? En otra situación volvemos a hacer lo mismo nuevamente. Volvemos a cometer el mismo pecado, el mismo delito, digamos. Contra Dios. ¿De qué sirve? Por eso tenemos que ir a la raíz del problema, buscar cuál es el problema por la cual viene ese sentimiento de enojo que no podemos soportar. ¿Sí? Tenemos que buscarlo de alguna manera. Y la pregunta, ¿hay algún remedio para eso? ¿Para luchar contra el enojo, contra la ira? Sí lo hay. Sí lo hay, esa es la buena noticia. Y lo primero que debemos hacer, ¿sí?, es descubrir qué es lo que nos causa esa pérdida de control, ese desequilibrio. Buscar la causa. ¿Cuál es la causa que hace que me desequilibre? Una causa tiene que haber. Que te moleste tanto. Que te molesta tanto. Tiene que haber una causa que tal vez nosotros no lo conocemos, pero Dios sí lo sabe. Dios sí conoce. Que porque Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón. A veces pasa en el matrimonio, ¿no? Esa ira porque el marido no llegó a horario a la casa y la mujer se aira, le agarra ira, ataca al marido y en lugar de decirle vení, mi amor, vamos a charlar, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué llegaste tarde? Y esto pasa. Tener una comunión para no... A veces hay chicos de por medio, tenemos hijos que hay que contener la ira, ¿no? Por muchas causas, ¿no? Por muchas causas. Ahora, la raíz de la ira, la raíz del enojo, la raíz de la furia, ¿sí? ¿Sabe quién es el que lo produce? El yo. El yo. El yo es el causante. El yo es el que produce ese sentimiento de enojo, de ira. Es el yo. El no humillarse, el no reconocer. Por eso, cada vez que la ira
el enojo se expresa exteriormente, o sea que lo estamos viendo, lo estamos notando, nos damos cuenta que la persona está enojada, está airada, ¿sí? Podemos estar seguros de que hay un yo enojado por dentro. En el interior de la persona el yo está vivo, todavía no murió, no cambió su naturaleza. Por eso viene el sentimiento de la ira y del enojo. Mira cómo Dios nos enseña, cómo Dios nos corrige, porque como un padre bueno, como un padre amoroso, ese yo. Ahora podemos esforzarnos en controlar, ¿sí?, la ira, el enojo, la furia, pero a menos que nos enfrentemos con el yo, seguiremos enojándonos y descontrolándonos. Por más que nos esforcemos, tenemos que enfrentar ese yo, el yo que tenemos ahí adentro. Amén. Sí, el orgullo, que todavía no murió, que no cambió su naturaleza. Por eso, ¿cuántos hoy vemos que se enojan, se airean, se enfurecen? ¿Por qué? Porque el yo está vivo. El yo no murió. La persona no cambió su naturaleza. No la cambió. No está en Cristo, como dice la palabra. Porque la palabra dice: el que está en Cristo, dice que es nueva. No sigue siendo vieja. Y si es nueva, si antes había enojo, ahora no hay. Si antes había ira, ahora no hay. Si antes había furia, ahora no hay. Porque es nueva criatura. Aleluya. Y si es una vieja criatura, todavía se enoja, todavía se enfurece, todavía se airía. ¿Por qué? Porque está la vieja naturaleza viva, está el yo viviendo. Mirá qué tremenda la palabra de Dios, ¿sí? Por eso podemos ver algunas situaciones que producen enojo, que producen ira en la vida de las personas. Y la primera podemos, ¿sí?, para ver claramente que el yo es la causa real de nuestro mal carácter. Ese yo, el yo es el que produce ese sentimiento de mal carácter, de enojo, de ira. Gracias, Jesús. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien dice algo desagradable o hiriente acerca de nosotros, si alguien habla mal de nosotros, sí, desagradablemente, y ¿qué pasa con nosotros? Nos empezamos a enojar por dentro. Imagínate que alguien hable mal de mí, por ejemplo, que hable mal desagradablemente algo en contra mío. Imagínate, el león que está ahí adentro, ¿sí?, ¿qué hace? Comienza como a despertarse, es como un despertador. Sí. Comienza a despertarse, pero eso no tiene que ser así. Porque Cristo ya está, ese yo ya está crucificado, ese león ya está crucificado junto con Cristo, porque ahora ya es nueva criatura, nueva creación, dice la palabra. Sí, amén. Señor. Por eso, una de las causas justamente es eso. Cuando la persona escuchó que hablaron Señor. Mal de ella, ¿qué produce en el corazón de la persona? Enojo, fastidio, ira, fastidio. ¿Cuántas cosas más? Nos enojamos por dentro. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo ha sido herido. Dios nos ayude. Y eso está hablando a las claras que el yo está vivo, que el yo no murió, no fue crucificado junto con Cristo. Lo segundo que podemos hablar, que somos obstinados y decidimos salirnos con la nuestra cuando alguien se nos opone. Había un hermano muy conocido que le decían Zapata. Si no la gana, la empata. Qué tremendo este Zapata. ¿Cuántos zapatas hay allá afuera? Gloria a Dios por los zapatas. Esta palabra es para los zapatas. Aquellos que si no la ganan, la empatan. Eso es producto del yo, de la vieja naturaleza, del no haber muerto a la carne, de no haber sido crucificado con Cristo. Somos obstinados y decidimos salir con la nuestra cuando alguien se nos opone y no podemos hacer lo que queremos. Claro. Qué tremendo. ¿Sí? ¿Y eso qué hace eso? Nos pone de mal humor enseguida. Florece el mal humor y damos rienda suelta ¿a qué?
al enojo. Mirá, está enojado porque no se salió con la suya. Es como los chicos. Cuando no le dan el gusto, ¿qué pasa? Enseguida comienzan a hacer berrinche. ¿Sí? Gloria a Dios. Por eso, ese es el yo. Es el yo lastimado, herido. ¿Sí? Nos gusta, de alguna manera nos gusta que los demás nos respeten y nos admiren. Nos gusta. ¿Sí? Por esta razón, a veces nos ponemos celosos que otras personas, cuando tienen éxitos laborales, éxitos familiares, éxitos ministeriales, por ejemplo, eso comienza a producir celos en la persona. Comienza a producir celos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta que nos respeten, que nos admiren. No va a ser cosa que haya otro que tenga éxito, porque eso ¿qué produce en la persona? Fastidio. Enojo. Enojo. Un montón de cosas. ¿Sí? Gloria a Porque Dios. esos celos se transforman rápidamente en enojo, en ira, en furia. ¿Cómo puede ser? No puede ser. Y mirá lo que le pasó a Caín. Mirá lo que le pasó Que a Dios Caín. reconoció a Abel y Caín. Y vemos justamente que la causa de ese enojo, que la causa de esa ira, de ese fastidio, es el yo. El yo. Gracias por los hermanos que se están comunicando. Gracias. Te bendecimos con toda bendición del cielo en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Por eso es el yo no crucificado. El no morir a la vieja naturaleza produce en la persona enojo, furia, ira, resentimiento, amargura. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? La razón principal de todo nuestro descontento es que nos amamos a nosotros mismos. Fíjate qué tremendo. ¿Sí? Y queremos agradarnos. Y mientras sigamos, ¿sí?, haciendo de nosotros mismos el centro de todo, hay personas así, ¿no?, que quieren ser el centro de todo. Guarda que no vaya a haber otro que ocupe el lugar porque... Eso no. Listo. Le echa tierra. Se despierta el león. Se despierta el Chucky que está ahí adentro. Comienza a florecer y se nota. Lo quiere hacer desaparecer, como hizo Caín con Abel. Lo hizo desaparecer al hermano. Tremendo, ¿sí? La persona reacciona con ira, ¿sí? Cuando cualquier persona quiera ocupar su lugar o se le oponga, ¿sí?, enseguida va a despertar el espíritu de la ira y del enojo. Sí, Señor. Y para ir terminando, ¿sí?, podemos decir que la ira o el enojo proviene de donde dijimos, del ser interno. Proviene del yo, de la vieja naturaleza. Amén. Y hasta que no se trate el problema del yo, hasta que no tratemos ese problema del yo, de morir, de ese ser interno que tenemos, si no lo crucificamos, el enojo, la ira, la furia, nos vamos a convertir en asesinos espirituales, tal vez. Nos vamos a convertir en asesinos de familias. ¿Cuánto más el poder destructivo que trae el enojo y la ira si no lo tratamos con la cruz de Cristo? Por eso, en esta noche exaltamos al Rey de Reyes y Señor de Señores y le decimos: Señor, queremos ser como tú, queremos que nos cambies, que nos vivifiques. En el nombre como de en el Jesús. bautismo dice que fuimos bautizados, fuimos muertos con Cristo y resucitados con Cristo a una nueva vida espiritual, sin ira, desechando la ira, el enojo, la malicia, el resentimiento y cuánto más, cuántos sentimientos más, como hemos leído anteriormente. Por eso en esta noche bendecimos a todas las hermanas y a todos los hermanos que se han unido a esta transmisión, a este tiempo con Dios. Por eso en esta noche yo y Vicente vamos a renunciar. En el nombre de Jesús. ¿Qué te parece si renunciamos? Y ahí todos juntos, ¿qué les parece si renunciamos a ese espíritu de enojo, a ese espíritu de furia, de ira, que a veces nos quiere gobernar, en el nombre de Jesús? Por eso te invitamos ahí
a que cierres tus ojos junto con nosotros y juntos hagamos esta oración. Señor Jesús, Señor Jesús, hoy yo yo renuncio a a la ira, la ira, a la violencia, al malestar, al orgullo, al chisme. Señor, hoy yo me despojo. Y te entrego todo a ti. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy yo me declaro. Repetí, libre.